No sé si siempre fuimos así o nos transformamos en esto. Si siempre fuimos un poco ladrones, bueno, antecedentes hay, y solo ahora lo somos un poco más. O que fuimos incumplidores, pero teníamos una cierta formalidad que escondía el quebrantamiento. O que nos fuimos siempre, o que siempre fuimos presa de una desidia, de algún odio, del rencor, de la envidia, que hoy hay en la sociedad y que siempre existió. O que el abuso de sectores dominantes nunca ha podido ser controlado. Lo cierto es que somos los reyes de la triquiñuela legal, la del abogado pillo que le tuerce la nariz a la ley para obtener lo que sería imposible. En la Convención Constitucional descubrieron, por ejemplo, que para saltarse los 2/3 para aprobar el reglamento de votación, redactaron un reglamento de votación, pero que el título dice otra cosa. Entonces las decisiones se adoptan, como es obvio, por votación, pero todos dicen que no hay reglamento de votación. Ahora, en realidad sí existe. Y uno de los autores de esta falsedad es Fernando Atria, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y yo me pregunto, ¿cómo va a seguir haciendo clases? Si en esas clases podrá, por ejemplo, responder la pregunta de un alumno honesto. Ahora hay que votar las indicaciones a los reglamentos. Y las indicaciones son de verdad muchísimas, es cierto. Pero la directiva de la mesa, o sea, Elisa Loncón y Jaime Baza, determinaron que habrá minutos, poquitos, para votar cada indicación, escuchando a la rápida los que proponen la indicación. No se permitirá escuchar argumentos en contra, por lo tanto no se va a permitir debate. Los reglamentos solo deberían contener normas de procedimiento, pero les agregaron temas de fondo y se aprobarán con un mínimo debate, con nada. Raro lo resuelto por estas dos personas, me refiero a Elisa Loncón y Jaime Baza, pero más aún es impresentable que este tipo de procedimiento haya sido apoyado públicamente por la mayoría de la Convención. Y a propósito de reglamentos, se está haciendo un traje a la medida para reemplazar a Rodrigo Rojas Vade. Pero la verdad es que lo primero que habría que hacer es determinar si él tiene una enfermedad habilitante. Porque si tiene una enfermedad inhabilitante, habría que aplicar la norma vigente, que existe. Pero esa norma no contempla reemplazo y por eso están haciendo el traje a la medida. Es lógico que no sea reemplazado, porque a diferencia de militantes de un partido político en que todos responden a una cierta ideología, los independientes son personas individuales, particulares, que no están en un partido, no responden a una organización ni a una ideología determinada. Son el ejemplo máximo de individualidad, por eso no deberían ser reemplazados. Pero, ¿sabe? Los sastres están en estos instantes trabajando. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, militante del Partido Comunista, tomó una decisión fundamental esta semana: autorizar a más de 1.000 comerciantes ambulantes en la comuna, darles permiso. Ya hay 3.000, ella le va a dar permiso a otros 1.000. Y la explicación que dio es una explicación política. Dijo que hay que hacer un ordenamiento democrático del territorio. El Partido Comunista pretende copar el territorio de Santiago y tener así cierto clientelismo. La comuna de Santiago se ha ido degradando de forma impactante. Algunos grandes estudios de abogado, esos estudios tradicionales, habían aguantado estar ahí hasta hace poco, pero ya no están, ya no quedan. Ya han cerrado en el último tiempo más de 500 locales comerciales en el centro de la capital. O sea, poco a poco esto se ha ido despoblando. Santiago, en muchos de sus barrios, incluso en algunos lugares cerca de La Moneda, son fuente de tráfico de drogas, de prostitución, de ocupación de calles y veredas. Ahora la alcaldesa contribuye a la degradación para, entre comillas, democratizar el uso del territorio. La verdad es que Santiago está lleno de pequeños negocios, algunos boliches, pymes que a veces por su condición económica son miserables. Están golpeados por el estallido y la pandemia. Un comerciante paga contribuciones o paga arriendo, paga impuestos, le paga la patente al municipio, paga empleados y está sujeto a la ley y a los tribunales laborales. Paga la contabilidad, un contador que le tiene que hacer la contabilidad. O sea, la desigualdad de trato es impactante. El Partido Comunista desea aumentar fuertemente los impuestos, dice, mientras, entre comillas, democratiza el territorio para quienes no pagan nada. No solo eso,
Detrás del comercio ambulante hay enormes empresas que con una gran logística, camiones, bodegas, venden en negro a los ambulantes, o sea, con una gran evasión. Ahí hay muchos delincuentes grandes, pero si de democratizar el territorio se trata, todo vale. Instaurar la ilegalidad vale. La Comuna de Santiago habría que darla por perdida. Y a nadie, la verdad es que a nadie le importó mucho. Hace ya tiempo que grandes empresas se están retirando de Chile. Ya no hay perspectivas económicas, el país crecerá cada vez menos, los impuestos empresariales en Chile están entre los más altos de la OCDE y hay una creciente conflictividad laboral y tribunales del trabajo poco confiables. Hace unos años, en 2018, cerró la fábrica de contenedores Maersk, estaba en San Antonio. Nunca pudieron cumplir la meta de producción, jamás. No había trabajadores calificados. Huelgas violentas fueron la gota que finalmente rebalsó el vaso. En 2019 cerraron FENSA, Mademsa y una de las últimas grandes fábricas de calzado chilena. Unilever, después de 70 años, se fue de Chile. Aquí producía productos tan conocidos como Omo, Drive, Skip, Rinso, Axe, un montón de productos, hay otros más. Tenía el 50% del mercado, prefirió cerrar ante la falta de productividad laboral y la competencia de ¿qué? Del comercio ambulante. Ahora venden productos en Chile, pero los producen en otros países y los venden acá. Hace poco, el CS Real Estate, ligado al banco suizo Credit Suisse, decidió irse de Chile también, vendió sus 3 edificios, había llegado en 2008. Y ahora, esta semana se supo que se va a Fonterra, que es la mayor exportadora lechera del mundo. Hace 30 años que estaba en Chile y simplemente se cabrió. Venderá Soprole y Prolesur. Fonterra es neozelandesa y Nueva Zelanda ha sido puesta como ejemplo cada rato. Pero ahora, cuando los neozelandeses se van de Chile, todos miran para otro lado, porque nos hemos acostumbrado a la deshonestidad, de usar argumentos cuando nos conviene y cuando no nos conviene, miramos para otro lado. Así es cuando se pone de ejemplo a Suecia o Finlandia, porque se ponen ejemplos particulares, no todo, o la OCDE, o el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o cualquier otro. Hay harta deshonestidad intelectual. Y todo esto ocurre y a nadie le importa. O sea, desidia, indiferencia, abulia, póngale la palabra que usted quiera. Es la misma que tuvo el gobierno anterior con la inmigración haitiana, es la misma que tiene el gobierno actual, porque pese a que el ejército está desplegado en la frontera, pasan los inmigrantes como el cuchillo caliente en la mantequilla. Vayan a Iquique y vean el desastre y cómo está la calidad de vida de los iquiqueños. Plazas, veredas, cualquier lugar disponible totalmente ocupado. Sergio Mico, que dirige el Instituto Nacional de Derechos Humanos, podría darse una vuelta y algún juez de la Corte Suprema podría levantarse de la poltrona para ir a ver, aunque sea un poquito, un rato. En el sur de nuestro país hay agricultores a los que les han usurpado sus tierras. La usurpación no es un delito, es una simple falta, pero hay resistencia de los parlamentarios para que este acto sea sancionado penalmente. Pero no solo eso. Saben ustedes que el Estado le está cobrando las contribuciones a los dueños de los predios usurpados, como si los estuvieran ocupando. Y todo esto ante la indiferencia total. Esto sucede en medio de una hipnosis colectiva. Hay anestesia para todos. Chile ha crecido en los últimos años en base al consumo. A comprar, que el mundo se va a acabar, parece. En el segundo trimestre de este año, el consumo de hogares creció en un 33%. A septiembre de este año, las importaciones superaron todas las realizadas en 2020. Y los bienes de consumo ya son un 11% mayores a todo el 2020, ahora, cuando no ha terminado el año. Los autos han aumentado las importaciones más de un 61%, los televisores en más de un 31%, las ventas del retail aumentaron hasta julio en un 32,7%. Y si se compara este mismo periodo hasta septiembre con el mismo periodo de 2019, o sea, antes del estallido social, el aumento en el retail es de un 17% en ventas. Lo único malo es que los bienes de capital, que son de inversión, disminuyeron en un 6%. Este fin de invierno no hubo liquidaciones porque no era necesario, se había vendido todo. Para Navidad se cree que se puede romper los stocks.
Nunca se volverá a repetir este boom de consumo, no cabe duda. A gastar ahora que el mundo se va a acabar. Una señal de lo que viene la dio a conocer esta semana el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Para financiar la ley corta de pensiones anunció un aumento de impuestos que en buena parte lo va a pagar la clase media. IVA a los servicios, aumento instantáneo del 19% entonces, y a la construcción para viviendas baratas. Comienza el apriete del cinturón. Es solo el comienzo. Y en la ley de presupuesto hay que retornar a la realidad. Se acaba de presentar la ley de presupuesto con una disminución de 20.000 millones de dólares del gasto público y aún así el próximo año aumentaría la deuda en cerca de 17.000 millones de dólares. Todo esto es también insostenible. Hace rato que estamos recibiendo morfina a raudales. Hace más de 12 años que hay déficit fiscal, gastamos más de lo que producimos. En el gobierno de Bachelet, sin ninguna crisis, en forma irresponsable, se dobló casi la deuda pública. Y la verdad es que ahora, con un país estancado, podrán hacer las reformas tributarias que quieran, pero será como intentar cuadrar el círculo. Va a ser imposible que se recaude lo que dicen que van a recaudar. Viene, entonces, ya sea por decisión política o por imposición de la realidad, un gran ajuste económico. Es posible que si la presidencia la obtiene Gabriel Boric, se incautarán las plata de las AFP, las que ya no las retirarán los dueños, no podrá usted retirar su plata, o sea, los afiliados, sino que simplemente las va a gastar el Estado, a su antojo. En ese caso, la hipnosis podría durar 5 años más. O sea, las suficientes, por ejemplo, para que se pueda renovar el próximo gobierno. Pero lo que sí es cierto es que en algún momento habrá un despertar brusco y amargo. Y mientras más demore, más brusco y más amargo será. Y en ese momento, alguien se acordará que en alguna época empresas decidieron salir de Chile, que a los candidatos de ese tiempo no les importó el crecimiento, que se hicieron reformas tributarias que no resultaron, como la última de Bachelet, que democratizar el territorio con vendedores ambulantes fue ayudar a liquidar a los que pagan impuestos. Lo dirán algunos que ya tendrán el cabello algo encanecido, emblanquecido, y dirán que fueron pecados de juventud, que en ese tiempo quien no se equivoca, todos se equivocan, y seguirán mirando a Argentina, donde se anunció ahora un IFE de 40.000 pesos chilenos. Esa es la realidad argentina, y donde la pensión más baja ronda solo en 100.000 pesos chilenos. Habrá una nueva constitución, pero bajo esta realidad yo le aseguro que dará lo mismo. Podrá haber más rabia que la que hay hoy, pero dará lo mismo. Habrá nuevos leguleyos interpretando las leyes en forma trucha, o seguirán algunos gritando contra el general Baquedano o los penta, explicando sus delitos con eso de que dan mucho trabajo y justificándose. Pero todo eso va a dar lo mismo, a menos que se reaccione ahora. Queda poco tiempo para lograr cierta sensatez.